Esta presentación va a ser un poco distinta, digamos, por ahí. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar sobre unikernels? Ok, algunos pocos. Bien. Ok, entonces vamos a hablar de un concepto que posiblemente no le encuentren un uso de ya mismo. Es algo que se está empezando, bueno, en realidad se empezó a hablar hace un par de años, y está tomando momentum, digamos, en lo que es, bueno, ahí está la batería baja, así que vamos a ver cuánto dura. Estamos agarrando momentum. ¿Qué son los unikernels? Sí, básicamente, un poco de historia sobre lo que son los sistemas operativos. Arrancamos en los 50 con bare metal, cada uno teníamos que agarrar y hacer programas que hablaban directamente con el hardware, y eso implicaba que si tenía un driver diferente, tenía que agarrar y hacer código que hablara con ese cacho de hardware específico, que era un laburo bastante importante, y cada uno de los procesos corría y hablaba con el hardware directo. Hubo un cambio de paradigma en los 60 con el OS 360 de IBM. Fueron los primeros que, digamos, empezaron a poner un poco una capa encima de eso, empezaron a hablar de virtualización y tener varios procesos que pudieran simular, digamos, lo que eran las capas de hardware y exponerlos a los distintos programas que estaban corriendo. Y estuvo bastante bueno, y estuvo también lo que empezaron a aparecer a partir de los años 69, 70, los primeros sistemas operativos de lo que hablábamos como los primeros sabores de Unix, los primeros multics y más, empezaron a hacer timeshare, ¿sí? Entonces, si yo tenía un usuario que estaba trabajando en la computadora y se quedaba mirando la pantalla, esos digamos, ciclos de computación, obviamente se los íbamos a dar a otro proceso. Y en ese momento estábamos en kernel, digamos, aparece el concepto de kernel de alrededor de 100.000 líneas de código. Era lo que tenía un kernel y te permitía abstraerte de un montón de capas y te daba libraries y cosas para interactuar con el hardware. Entonces era mucho más fácil escribir los software. Nos vamos a los 80s, aparecen otros conceptos que son los microkernels, que trataban de hacer lo mínimo indispensable, lo más chiquito posible, pero después empezó a pasar que no tenían tan buena performance, que en realidad en ese caso después tenías que hacerle un montón de cosas alrededor, y quedaron ahí medio en stand-by, que fue, digamos, el primero que lo mostró fue Amiga, lo empezó a poner. Llegamos a los 90s, aparece Linux, y a partir de los años 90, en el año 98 en realidad aparece VMware, con la primera implementación de VMs, que era bastante propietario, bastante cerrado, y empezó a aparecer hasta, ¿se acuerda alguno qué año cuando se empezó a, digamos, a expandir todos empezamos a usar VMs? ¿Qué año, más o menos? 2000 y pico, exactamente. 2001, 2002, y empezamos a darle mayor escala hasta que en los 2005, 2006 ya se empezó a expandir mucho más grande, digamos, con VMware, que sacaron las versiones gratuitas, apareció VirtualBox de Oracle, apareció el KVM de Linux, y empezamos a correr, digamos, sobre las máquinas virtualizadas. Y llegamos a 2012, 13, que empezó a arrancar Docker. Yo la primera vez que tuve contacto con Docker fue hace 3, 4 años atrás, y era, bueno, ok, empecemos a correr y compartir el kernel, pero todo lo demás corre aislado y es un proceso totalmente aislado. Y en realidad los unikernels los estoy situando ahora en estos últimos años, arrancaron hace un cacho más de tiempo, inclusive antes que los containers, pero básicamente lo que traen o lo que se está hablando ahora es, en vez de tener un kernel bastante pesado y lleno de cosas, hacer aplicaciones mucho más chiquititas, mucho más específicas y, por lo tanto, mucho más performantes. Entonces, ¿qué es un unikernel? Los unikernels son, digamos, sistemas operativos de library, ¿sí? Voy a decirlo en inglés. Specialized Single Address Space Machine Images Constructed by Using Library Operating Systems. Single address porque es un solo espacio. Exactamente. ¿Sí? Specialized Single Address Space Machine Images Constructed by Library. ¿Sí? Ok, ¿qué significa esto que acabamos de decir, no? Digo, ¿con qué se come esto? Es que Richard, ¿no? No, creo que no. Sí, entonces, básicamente, ¿qué es un unikernel? Es una AMI, si es una machine image, pero que no requiere un sistema operativo. Básicamente, en este caso, lo que vamos a hacer es stripearle todo el código del kernel y vamos a hacer cosas muy especializadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una aplicación específica. Quiero correr un Hello World. Y este es un caso muy pago. ¿Sí? Pero quiero correr un Hello World y no voy a necesitar un montón de cosas que hoy en día me provee el kernel. No necesito un POSIX file system, no necesito networking, no necesito un montón de cosas que me generan un montón de overhead. Entonces, en ese sentido, lo único que hago es, hablo con esto que es súper mínimo, y la library que necesito va a ser la standard output, y en base a eso escribo en Hello World, y termina y corre mucho más rápido. No tengo boot at time, no tengo... Hoy en día,
queremos correr un Docker liviano, ¿qué agarramos? Agarramos un Alpine, es lo más chiquito que tenemos, y bueno, y a partir de eso empezamos a construir. Esto es ni siquiera tener esa capa. A ver, si yo después digo, no quiero hacer un Hello World, quiero hacer otras cosas. Quiero agarrar y hacer un router, y quiero agarrar y hacer un firewall. Bueno, en este caso sí voy a necesitar agregar otras librerías como la red, o voy a por ahí eventualmente querer agregar otras cositas como file system. Pero el punto es que los kernels se volvieron super bloated, y que hay un montón de cosas que ya se van enganchando y que tal vez ustedes no necesitan. Entonces, ¿cómo se compara esto con, digamos, lo que es Docker, lo que son las VMs y qué es el unikernel? Por un lado acá tenemos lo que es Docker, ¿sí? Tenemos el hardware, el hypervisor, un kernel que vamos a compartir entre todas las aplicaciones, y los distintos containers que van a sharear ese kernel compartido, ¿sí? Cada uno va a correr ahí adentro, separado por los cgroups, pero compartiendo, ¿sí? el espacio. Luego tenemos los containers, sí, pero en realidad este está mal dicho, no es las VMs, ¿sí? Las VMs propiamente dichas. En este caso tenemos el hardware, el hypervisor, y por cada una, digamos, dentro del hypervisor, directamente ahí vamos a estar corriendo cada una de las máquinas virtuales con su kernel, con su sistema operativo y con lo que queramos correrle encima. En el caso de los unikernels es mucho más simple. Tenemos el hardware, tenemos el hypervisor, es similar a esta VM, pero con la capa del kernel muchísimo más chica. Entonces, ¿cuáles se les ocurre que son las ventajas de un unikernel? Así a simple vista. Menos overhead. Mucho menos overhead. Lo podés meter en un IoT, ese es uno de los usos que más se le está dando a los unikernels, que es algo súper chiquitito, lo corremos en IoT, funciona, ya está, no tengo nada de overhead. Bien. Y también lo puedo correr si quisiera en la nube, ¿sí? Si yo lo quiero meter en una máquina de Amazon, eventualmente lo puedo correr como una imagen y lo proveo, y ya está, y empieza a arrancar. Entonces, ¿por qué lo traigo acá a la colación? ¿Por qué estamos hablando de unikernels acá en la Docker Meetup? ¿Sí? El año pasado un suceso interesante que es que Docker compró a Unikernel Systems. ¿Sí? Unikernel Systems era una empresa que básicamente trabajaba con una cosa que se llama Mirage OS. Y dijeron, mirá qué lindo proyecto, está súper interesante, adentro. Así que Docker ahora está metido hace un tiempo ya en lo que es el negocio de los unikernels. Y, digamos, de vuelta, ¿qué es lo que tiene este sistema operativo? Network, file system, user process, kernel, un montón de cosas. Y recién acá tenemos la parte donde es el binary y los files. ¿Sí? Y todavía podemos tener un language runtime como un JVM y demás. Acá directamente tenemos el runtime, tenemos el código. Fin. Nada más que eso. Entonces, de vuelta, un poco lo que hablábamos antes de cuáles son las ventajas de unikernel. ¿Sí? De vuelta, tenemos un único proceso. ¿Sí? Un único proceso que es lo único que nos va a importar correr, y un único usuario. Yo no necesito tener N usuarios que estén corriendo lo mismo. Con un solo usuario que tiene que correr mi funcionalidad, ya está, me olvidé. Casi. ¿Sí? Y de vuelta, mismo espacio de memoria. Entonces, claramente las ventajas son, no tengo que hacer un context switch, no tengo que ir del modo kernel al modo usuario, ida y vuelta, traer proceso, ya está, todo corre en el mismo nivel, todo corre en el kernel, nos olvidamos de eso, ya está, funciona. Entonces, claramente va a ser mucho más rápido. Después tenemos la parte de seguridad. ¿Sí? El tema es, ¿cuántas líneas de código dijimos que tenía en los años 60 ese kernel? 100.000 líneas de código. ¿Cuántas líneas de código tiene un kernel de Linux hoy, aproximadamente? Sí, igual convengamos que mucho de ese millón es driver. Exactamente, sí, los drivers son un montón, digamos. Y que no necesariamente están en memoria. Ok, ¿cuánto tenemos? Está arriba del millón. Están en 12, 13 millones de líneas de código. Sí, pero siempre se mantuvieron, o sea, nunca superaron los 700K de memoria. ¿Estamos de acuerdo, y es cierto que no cargas todo, pero vuelta, ¿cuál es el attack surface si vos tenés un montón de exploits que salen que, encontramos un exploit, tenemos que arreglarlo? ¿Cuál es el exploit que puedes encontrar acá? Igual dice 700K, qué sé yo, lo que consuma, ¿no? Si tengo 700 menos, son 700 menos. Son 700 menos. Y ¿sí? más todos los procesos que corren, porque por ahí no te consume mucha memoria, pero sí te está consumiendo mucho proceso. De acuerdo. Algo que hace un loop. Y son 4 líneas de código, pero son cuánto... De vuelta, acá tenés mucho menos código que te está corriendo en tu VM que estás corriendo, entonces, de vuelta, si alguien te compromete y te hace un ataque, ¿a dónde va a llegar? ¿Qué es lo máximo que va a poder atacar? A esa aplicación. Esa aplicación, exactamente. Y no va a poder acceder a hacer otras cosas privilegiadas que sí podría hacer por ahí en algún container. El problema de que si se escapa del container de Docker y entra al host, bueno, ¿qué hacemos? Que es muy difícil, pero podría pasar. En este caso,
directamente tiene que hablarle al host, directamente al hypervisor, digamos. No, es muy difícil. Entonces, de ese lado es mucho más seguro. Y de vuelta, por un lado es mucho más eficiente, si las imágenes son inmutables, o tratamos de que sean inmutables. Y que la configuración en realidad se haga al compile time. Yo trato de, tengo no sé, un iptables, y en vez de agarrar y conectarme y hacerle cambios, una de las variantes que existe acá es compilo directamente el iptables, lo empiezo a correr, ya está, y queda estático. No tengo que usar disco, no tengo que usar nada, directamente lo puedo poner en runtime. Tengo que cambiar una regla, tengo que cambiar cómo funciona, lo recompilo y lo vuelvo a subir. Es volver a los 50. Es volver a los 50. Es volver a los 50, es volver a programar hardware viejo, volver a antes del DOS, ¿sí? Exactamente. Pero de vuelta. ¿Container no es volver a los 60? Más o menos. Pero es mucho más simple. ¿Cuál es la desventaja? Volver a los 50. Volver a los 50, exactamente. Tenemos muchas menos herramientas, ¿sí? El unikernel no va a tener en sí mismo metido posiblemente debugging, ¿sí? Por el debugging va a ser más a mano, vamos a tener que empezar a meter tools para debuguear en un entorno de desarrollo, y después cuando lo subamos, poder hacer diagnóstico de eso va a ser mucho, hoy en día es mucho más difícil. Todo el pipeline de desarrollo hoy en día para unikernels pasa, digamos, uno compila una versión para Unix, y después cuando lo probó, lo tiene súper testeado, lo sube a la versión más productiva. Sí. Ahora, sobre algo que dijiste recién, que tiene mucho que ver con una pregunta que hice hace un rato y me respondieron, o sea, con el tema de los logs. Eso igual, abajo de todo hay un kernel, que es el sistema operativo, corre la virtual, que está corriendo el unikernel. No necesariamente, pueden correr sobre bare metal directamente. Pueden correr sobre el bare metal unos cuantos. O sea, vos ahí... sobre un... Bueno, igual lo que tendrías ahí sería mucho desperdicio en el caso para las aplicaciones pequeñas. Sí, podría. Y tengo un procesador de la República de los Niños, acabo de ahorrar un montón de recursos para correr un Hola Mundo. Exacto. Podrías, pero el punto es que puedes correr muchísimos más. No está. Ahora, si vos querés debuguear, no tenés que debuguear dentro del unikernel, podés debuguear de afuera. De afuera. Sí. Pero igual es más engorroso que agarrar, meterse, hacer un docker attach, empezar a ver qué está pasando adentro, por decir, este es el problema. En ese sentido es más difícil. Ahora, la pregunta ¿es mejor, es peor el unikernel que los containers? Depende para qué. Sí, son dos cosas diferentes. O sea, no, son dos cosas que no es que una viene a reemplazar, no es que el unikernel ahora decís, no, ya está, mañana empezamos a hacer todos unikernel y lo reemplazamos, lo sacamos del medio de Docker. No. Por eso lo compraron. Exactamente. Por eso lo compraron, sí, porque quieren estar ahí. Pero básicamente resuelven problemas diferentes, y en este caso lo que queremos es algo muy sencillo, muy específico, que sea muy especializado. Flavors, ¿sí? Hay un montón, si se empiezan a fijar, hay un montón de... bueno, no importa, los hemos charlado. Hay un montón de implementaciones de internet. Sí, tenemos MirageOS. MirageOS es la implementación que compró Docker, ¿sí? Y básicamente, ¿en qué desarrollamos con MirageOS? Desarrollamos en OCaml, ¿sí? Y bueno, tiene la curva de aprendizaje que hermoso lenguaje. Hermoso lenguaje, pero bueno, es súper performante, ¿sí? Es tan performante como C. Después hay otros que tienen que programar en Haskell, o hay otros que tienen... Hay uno que está dando vueltas, que se llama Unigornel, ¿sí? Que pueden programar en Golang, ¿sí? Hay unos cuantos. Y esos son los que se llaman, digamos, clean slate, si lo quieren llamar, que son tipos que arrancaron de cero, partieron de la nada misma y empezaron a hacer algo súper específico para correr ese tipo de aplicaciones. Kernighan y Richie. ¿Cómo? Kernighan y Richie. También, sí. Bueno, y por el otro lado decís, ok, yo tengo una aplicación que ya corre en Java, o sea, yo no me quiero poner no sé, en Python. Yo no me quiero poner a agarrar, implementar y aprender OCaml o no sé, Go está bastante utilizado, pero no me quiero poner a aprender Haskell. Espero que todos lo hayan conocido en la facultad en algún momento. No, Bien, pero no a todos les gustan los lenguajes funcionales. Entonces, un poco la idea es, bueno, ok, existen otros flavors que lo que hacen es, toman lo que sería un NetBSD y toman lo que es el concepto del AnyKernel y lo van achicando mucho más chiquito y les permiten a ustedes cargar solo los módulos que ustedes necesitan, solo los drivers que ustedes necesitan. Entonces lo que logran es tener un sistema, digamos, que puede ser POSIX compliant y que cualquier digamos, app que ustedes están corriendo en POSIX va a funcionar en ese unikernel también. Entonces, eso es, digamos, hay un proyecto que se llama
Ramprun, ¿sí? Que ese es el proyecto por ahí uno de los más usados, que básicamente les permite levantar JVMs, les permite correr código en Go, código en C, código en lo que digamos en Python, todo eso corre perfectamente, y también tienen, si ustedes quisieran, pueden montar un POSIX file system. Así que la verdad que eso está bastante piola, como un paso intermedio entre el arrancamos de cero y lo que se viene. O sea, lo que es, digamos, lo que ya existe, perdón. Y después existen otros, hay uno que se llama OSB corta, y en el caso del OSB también está bastante piola y está usado para correr aplicaciones en la nube. Ahí, si entran a la página de OSB van a encontrar que rápidamente les da correrlo en tu máquina o correrlo en la nube. ¿Y qué es correrlo en la nube? Básicamente eso te arma la imagen, digamos, pone la imagen con el código que ustedes quieren y lo sube a Amazon. Y ustedes pueden levantar la cantidad de instancias que quieran con ese unikernel. Y la verdad que la velocidad es muy rápida. Después les comparto la presentación cuando tenga Power, pero básicamente lo que tiene es, hay un montón de implementaciones que les van a permitir correr con el lenguaje que ustedes quieran y con mucho menos footprint de lo que hoy toma, digamos, correr los containers normales. ¿Cuál es el tiempo de boot time que tiene un unikernel? De la aplicación. De la aplicación, bien, pero en el orden de cuánto bootea un unikernel. ¿Segundos? Segundos, milisegundos. Casi instantáneo. 4 segundos. Un unikernel, depende de la implementación, puede bootear entre 20 y 100 milisegundos. ¿Sí? Entonces, para aplicaciones, como decían antes, aplicaciones de IoT es súper rápido, es súper piola, y de vuelta, en aplicaciones que requieren bastante nivel de procesamiento, pero que los drivers no les importa demasiado, es súper útil. Entonces, ¿qué tipo de implementaciones podemos llegar a usar? Bueno, hay un montón. Tenemos aplicaciones de, no sé, si quieren desde el lado de seguridad, tenemos para detección de DDoS, podemos tener un firewall, podemos tener, no sé, un IP table, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones. Podemos tener... Sensores. Podrías, pero ahí sí tendrías que usar los drivers específicos para el sensor si quisieras interactuar con algún hardware, pero sí, tranquilamente. Ahora, no hay una limitación de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Digo, pero en general, el punto es poder, digamos, obviarte toda la parte de todo lo que sí te está dando el kernel, que por ahí no necesitas. Otra de las cuestiones es un router, digamos, cuando vos querés hacer digamos, routers, en ese sentido también va directamente, no tenés que, digamos, cargar nada del disco, te sacaste el POSIX a la miércoles y empezás a procesarlo. Entonces, sí. No, estoy pensando que lo que estaría bueno aplicarlo es el mismo concepto que haces con código, con los que te escanean el código cuando querés optimizar y te dice todo esto lo estás usando al pedo, estas librerías eliminarlas, lo mismo, pero para retroalimentar una aplicación que ya existe para hacerla más óptima, que le puedas sacar cosas del kernel en vez de arrancar de cero y agregar. Bueno, es que podrías, pero el tema es que empezar a sacar va a ser más difícil que partir de cero y empezar a agregar. Por eso el approach es, partamos de lo super mega mínimo y le vamos agregando los distintos drivers. Kernel monolítico, es así. Exacto. Pero si empezás con ese criterio, es lo mismo agarrar el Linux, bajarte la imagen y compilarlo con el hardware que tenés, que vas a usar, ni siquiera el que tenés. ¿No? Pero creo que eso es específico de Docker para cómo vas a enganchar el link. Creo que es Ok, entonces, digamos, era parte de hacer una mini demo. Digamos, ¿qué necesitan hoy si ustedes quisieran arrancar y empezar a probar con unikernels? Digamos, ¿por dónde arrancan? Directamente unikernel.org y ahí van a empezar a ver que hay un montón de estos flavors que yo les comentaba. Pueden agarrar el que les guste. OSB es uno de los más conocidos. Ramprun también está bastante bueno. Y después si quieren ir para el lado de lo que está bancando Docker es el MirageOS, ¿sí? En ese caso, digamos, pero ahí sí tienen el ramp up de, bueno, empezar a participar y trabajar con los kernels de Occam, los threads de Occam, y empezar a trabajar con Occam directamente, a tener ese ramp up. Y después hay otra página que no tengo el nombre a mano, ¿sí? Pero que básicamente lo que les permite es directamente les va a dar una interfaz, es similar a un DigitalOcean para unikernels, digamos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes les van a pasar, les dicen, ¿qué tipo de kernel quieren correr? Bueno, quiero correr Ramprun. Perfecto, listo. ¿Y con qué lenguaje querés correr? Bueno, quiero correr con Go. Directamente eso les va a permitir incrustar lo que es la URL de un repo de GitHub, y eso automáticamente dice, bueno, ¿qué dependencias necesitas? Bueno, necesito disco, no necesito disco, necesito network. Le eligen cuáles dependencias quieren correr, eso les compila el kernel, y automáticamente ya tienen la imagen que después dicen, ponete a correr,
y directamente lo pueden montar y pueden directamente pegarle a un web server. Un ejemplo bastante tonto con Golang, hay un main que monta el servidor y le empiezan a pegar el puerto 3000 y empieza a servir tráfico. Y eso lo pueden hacer en 5 minutos. Así que, digamos, no es algo que, digamos, la pregunta es production ready esto hoy? Claro. ¿Estás usando en producción? No. Ah. Es que ahí me viene la pregunta. O sea, por ejemplo, se cuenta que yo soy el presidente del Servicio Meteorológico Nacional, donde tengo deployado miles y miles de sensores de temperatura y de viento alrededor de todo el país. Okay. ¿Por qué debería yo pasar un Inkernel? En realidad la pregunta es al revés, es ¿cuáles son tus necesidades? Sí. Es como bastante puntual. Si la pregunta es, ¿tenés un montón de servidores? Es medio difícil la respuesta, porque tendría que ver el caso puntual, pero el punto es, si vos tenés un caso donde tenés un montón de gasto, un montón de consumo en cosas que por ahí sí le pegan a un sensor y todo lo demás que estás gastando no te sirve para nada, y es súper puntual, y lo querés correr desde IoT, y podría ser una opción. La verdad que es algo súper básico que te va a aprovechar mucho mejor el compute power que tiene la Raspi, por ejemplo, ¿sí? o cualquier cosa que quieras correr, digamos. Entonces, esa es un poco la ventaja. Ahora, no sé al del servicio meteorológico, me daría miedo decirle, pero bueno. Un ejemplo que se me ocurrió en el fly. Pero Y sí, no, una cosa que pasa, porque eso ya a mí le pasó a un cliente, es que, por ejemplo, tenían equipos mantenidos por baterías y en optimizaciones por el estilo pasaban de 10 días de funcionamiento a 2 meses. Hay mucho menos consumo, tal cual. Ah, Entonces decís, escúchame, 2 meses con una batería en el medio de la montaña. Exacto, sí. Tengo que mandar, mantener, bajar, consume mucho menos, es cierto. por ejemplo, ¿no? es una razón. Problema de temperatura, lo tengo en la quiaca, más proceso, más esto, más aquello, este equipito lo tengo disipar de tal forma. Menos temperatura, ¿no? Hay varias cosas que le podrías decir. Pero bueno, hay que ver qué es lo que quiere. Depende también del hardware, depende de un montón de cosas. Pero Comentamos que si es el presidente, todo le importa un rábano. Le vas a estar hablando No, pero quizás parece que las funcionalidades están muy copadas para lo que es IoT o cosas chiquitas, embebidas o pequeñas, pero para aplicaciones típicas, web servers, web apps y ese tipo de cosas. Tranquilamente puedes montar un load balancer. Digamos, Claramente, pero me da la sensación que quizás para, por ejemplo, para hacer SDN puede estar muy bueno, para el tema de firewalls chiquitos y que no rompen mucho las bolas, pero para no sé, para lo que es mercado libre, si realmente que es, para un caso así de una aplicación mucho más masiva, quizás está más copado usar Linux containers, algo de más bajo nivel, pero no necesariamente llegar al punto de programar tus propios drivers. Me parece que ya esa escala no... Eso ya es una decisión por ahí más de diseño de cuál es el problema que tienen que resolver ustedes y a qué lo van a dedicar. Normalmente, de vuelta, esto es algo muy puntual, muy específico. Muy específico. Necesitas mucho performance. O que vos, por ahí, necesitas bajar mucho el costo de, che, ¿sabes qué? Esto hoy lo corro necesito, no sé, 30 ceros. Y bueno, esto lo puedo bajar muchísimo porque le empiezo a levantar las maquinitas directamente, le tiro las AMIs y me empiezo a correr. Chao. ¿El LTP que tienen ustedes mejoraría usando es una buena pregunta. La verdad que no lo probamos todavía, to be honest, pero estamos empezando a indagar a ver de qué se trata y qué tanto se puede aplicar. O sea, porque la ventaja que veo es que, bueno, puedes tunear, digamos, los recursos que no estás utilizando y más, no usar recursos que te pueden llegar a presentar agujeros de seguridad. ¿Sí? No, quizás... De vuelta. Bueno, eso es una funcionalidad bastante piola que se está dando. Exactamente, serverless computing es, digamos, puedes hacer que responda un evento directamente, que se active el kernel, que se suba o se baje en función del evento. Entonces ahí directamente el consumo es muchísimo menor todavía. Capaz para los 50 megas de lambda, parece sí. Es una buena forma de implementar algún lambda bastante simple. Sí. Y a nivel hardware, el tema drivers y todo eso está bastante desarrollado, corre... ¿Sobre qué corren los kernels? Normalmente corren sobre cualquier hypervisor, digamos, tenés algunos que corren sobre, digamos, bare metal, otros que corren, la mayoría corre sobre Zen, y también tenés sobre KVM, digamos. Tenés varios flavors, depende mucho de cuál implementes. Podés llegar en una máquina, digamos, implementar distintos sabores, particionar tu aplicación para transformar una aplicación distribuida y hacerla mayor performante y más segura
haciendo que se levanten, digamos, los servicios especializados para cada parte y la seguridad de enfocarla en una parte, que la controle. Podría ser ahora. Sería bastante difícil. Que el overhead de transformar tu aplicación en eso. Bueno. Que es, vos le decís qué tipo de unikernel querés correr, le pones la imagen y corre. O sea, vos podés correr la cantidad de unikernels que quieran porque lo único que necesitas es poder correr una imagen. O sea, básicamente ese es el único requerimiento que tiene. Está en production grade, hubo un montón de papers hace un par de años diciendo esto no va ni para atrás en lo que es producción, y sin embargo de a poco empiezan a aparecer otros papers de gente como NEC o como digamos, un par de empresas que lo empiezan a usar a mayor escala y que tienen varios de miles de estos corriendo en algunos servidores para cosas muy puntuales, muy específicas como digamos, control de flujo y demás, y empiezan a funcionar y les empiezan a dar resultados. De vuelta, todavía está hoy bastante verde y bastante lo estamos empezando a probar, pero de acá a unos cuantos años la idea es que posiblemente ya escuchemos aplicaciones más concretas, y esto está en la etapa de que estaba Docker hace 3-4 años atrás, digamos, está empezando. Así que de vuelta, es algo para tenerlo en cuenta en el toolbox, y que por ahí si quieren empezar a jugar, está bueno para tenerlo en cuenta. Imagino que van a sacar máquinas virtuales que directamente, que la máquina virtual sea el unikernel, no sé, una boludez como tipo el CPython, ahora es el UniPython. Podría ser. Y tu aplicación corre directamente. Tenés kernels que te permiten correr Python. No hay ninguno específico, solo. No, claro, pero imagino que va a llevar, o sea, pensando en voz alta, me imagino que la tendencia va a ser a llevar que el unikernel sea casi una VM de aplicación, donde sea el CPython sea un UniPython, o la JVM sea el UniJVM y... Es la idea. Lo más pesado, si quieren, le pueden directamente decir, bueno, quiero estos paquetes de apt instalados, pero de vuelta. La idea es que hacerlo lo más simple y lo más chiquito. No, claro. Así que, bueno. Imagino que el ahorro de luz debe ser importante. Y de temperatura. Se le podés levantar una maquinita para, como se llama, explorar bitcoms y hacerlo optimizado. No lo probé, pero debe haber alguno que lo debe estar haciendo. No debe ser el primero que se le ocurrió. Sí, dicen que las máquinas no perdés más energía que lo que te puedes llegar a ganar.